Muy buenos días, muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Gracias a la familia Serna por esas lindas alabanzas. Y donde quiera que nos están viendo, buenos días, buenas tardes, que el Señor les bendiga y que en este hermoso día de reposo la bendición del Padre y del Santo Espíritu de Dios puedan estar con nosotros. El día de hoy vamos a compartir un tema que he titulado El previo tiempo de angustia, parte 1. Y la próxima vez, y aún todavía seguimos en cuarentena, seguiremos con la segunda parte. Y siendo que esta tarde tantas cosas que decir y tan poco tiempo para hacerlo, no voy a perder tiempo en la introducción, me voy a meter de una vez de lleno a la presentación. Y donde quiera que ustedes estén, si nos quieren acompañar a hacer una oración de rodillas, cerrando sus ojos o arrodillando su corazón, son bienvenidos a hacerlo. Yo me postraré aquí de este lado para pedir la bendición de Dios. Oremos. Buen Dios y amante Padre, los tiempos que vivimos son serios y ameritan nuestra atención. Estás tratando de despertar al mundo, pero también estás tratando de despertar a tu iglesia. Y queremos suplicarte que hoy nos pueda dar un corazón tal que teniendo ojos no solo veamos físicamente, pero podamos ver la mano providencial de tu Espíritu. Que podamos escuchar la voz de Dios hablando a la puerta del corazón para que lo dejemos entrar. Danos de tu bendición en la exposición de tu palabra, que la gente ni siquiera se acuerde el nombre de quien está ocupando el púlpito, porque somos polvo, pero que sí recuerde la dulce y tierna voz de Jesucristo llamándonos por nombre a nuestro corazón, y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Danos de tu bendición, en tu nombre nos consagramos y nos ponemos. Amén. Amén. No sé si me podrían ayudar a conectar la computadora, porque si no se me va a apagar a la mitad del sermón. Gracias. He mencionado que el tema que les quiero compartir se titula El previo tiempo de angustia. Puede ser que para algunos, aún el mismo título, especialmente si tú no vienes de una herencia adventista, puede ser que el mismo título se te haga un poquito raro o un poquito curioso, pero aquel que ya tiene un trasfondo adventista, no es la primera vez que se nos habla de la idea de un previo tiempo de angustia. Para los que no conocen, el día de hoy vamos a dar bastantes textos bíblicos y bastante uso del espíritu de profecía, porque sí, hay profeta en Israel, y el profeta que Dios nos ha dado son los mensajes de la sierva del Señor que hoy compartiremos con ustedes también abundantemente. Como hay tanto que decir, he dividido esta presentación en dos partes. En 15 días, si Dios nos da la vida y aún seguimos en cuarentena, lo compartiremos con ustedes. Y el tema también, para los que deseen anotar, tengo bastantes citas, tanto de la Biblia como del Espíritu Profecía. Por favor, tengan la amabilidad de poder ir anotando para que después corroboren y puedan añadir a esta investigación de las citas que no hemos puesto en este estudio. Cuando era niño, me recuerdo que asistí a la escuela y fui a la escuela primaria. Y mi salón éramos muy traviesos, bastante traviesos. Me recuerdo que más de un maestro lo sacamos temblando y lo sacamos ya con ganas de no regresar a darnos clases. Teníamos 7 años, 8 años, éramos muy pequeñitos. Y lo único que estaba en nuestra mente era jugar, era pasarla bien con nuestros compañeros. Y la idea de aprender realmente no estaba en la mente de nosotros. Y yo me recuerdo que nos cambiaron de maestro y nos pusieron un maestro que era bastante estricto, mucho más duro. Y claramente me recuerdo que ese maestro se paró delante de nosotros y nos dijo: ¿quieren ustedes que les diga la verdad que va a doler, o quieren que les diga mentira que no duela? Claro, teniendo esa edad, lo único que nosotros pudimos escuchar de esa expresión era que no duela.
No queríamos saber de verdades que dolieran, pero sí queríamos saber de algo que no nos doliera. Y claro, todos juntos elegimos la mentira que no doliera. El día de hoy vamos a hablar verdades. Y tengo que decirte en anticipo que algunas cosas que vamos a mencionar están basadas en la verdad. Y la verdad, aunque no peca, sí duele e incomoda. De hecho, el apóstol Pablo, hablándole a los hebreos, en Hebreos capítulo 5 y el versículo 12, el apóstol Pablo dice: porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y todavía el apóstol lo pone más directo: y habéis llegado a ser tales que no tenéis necesidad tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Claro, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que lo que Dios espera, la expectativa divina, es que el cristiano, con el paso del tiempo en su experiencia con Dios, llegue a ser un maestro y no un niño, que en vez de tomar leche líquida, llegue a tomar alimento sólido. Esa es la ley de la madurez, esa es la ley del crecimiento. Imagínense un adulto que después de varios años y décadas de vida todavía siga comiendo leche en vez de comer alimento sólido. La ley misma natural nos dice que según la etapa y la experiencia debemos de dejar la leche y tomar alimento sólido. Pero Pablo está diciendo que hay gente que en vez de estar listos para el alimento sólido, solamente se conforma con la leche. Hebreos capítulo 3, el versículo número 7 y 8, dice el apóstol Pablo: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no la voz de un hombre, no la voz de una iglesia, no la voz de un ministerio o de un hombre que es polvo, la voz del Espíritu Santo, dice Pablo, si oyereis hoy su voz. Y esta es la apelación, el ruego, por así decir, de Pablo: no endurezcáis vuestros corazones. Por más dura que sea la palabra, por más dura que sea la espada de dos filos, no endurezcas el corazón. Más bien, Jesús dijo que abriéramos la puerta de nuestro corazón. Y estamos viviendo, amigo y hermano, en tiempos que el Espíritu Santo está hablando. Elena de Guay, en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 208, dice: la época en la que vivimos es importante y solemne. ¿Por qué es importante y solemne según la sierva del Señor? Bueno, ella explica que el Espíritu de Dios se está retirando gradual, o sea, de a poco, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Claro, esta gracia es dispensada a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu te habla a ti, a tu padre, a tu madre, a tu familia, es la voz del Espíritu Santo quien quiere dispensar la gracia ganada en el Calvario. Pero cuando esa gracia y esa voz del Espíritu Santo de continuo es rechazada, cerramos los oídos, cerramos los ojos y no queremos escuchar la voz de Dios, termina con que el Espíritu de misericordia tarde que temprano se empiece a retirar de nosotros. Pero ella dice que este Espíritu ya no se está retirando solo de una persona, se está retirando de la tierra. Y aún especifica, ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. ¿Qué clase de plagas ella menciona? Calamidades en tierra y mar, inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mar se coligan, o sea, se unen los poderes satánicos y acrecentan sus fuerzas para la gran crisis final. Quiere decir que esto no se va a poner mejor, esto se va a poner mejor, peor. Todo lo que mencioné atrás simplemente es la preparación para lo que viene. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, no a nivel de una nación ni de un hemisferio, en el mundo entero vienen cambios abruptos que pronto se producirán,
y ella dice que cuando la rueda comience a girar, los movimientos finales serán rápidos. Sí, entiendo. Hay muchas personas que dicen, ¿y quién es ella para hablar de estas cosas? Bueno, no solamente ella habla de ese tiempo terrible que viene sobre la tierra. Voy a compartir algunos textos contigo de la Biblia, a la ley y al testimonio, Isaías 8:20. Misma voz del Señor Jesucristo, Mateo 24, 21 y 22, hablando del tiempo del fin, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los elegidos o de los escogidos, aquellos días de gran tribulación serán acortados. Y esta es palabra de Cristo. Libro de Sofonías, Antiguo Testamento, capítulo 1 y versículo 14 al 16. Dice Sofonías por inspiración de Dios: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Ese día, dice Sofonías, gritará el valiente. Día de ira aquel, día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, dice Dios, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Es que no es solamente Elena de Guay. Cristo mismo dice que viene una gran tribulación. Y Sofonías dice que cuando Dios atribule a los habitantes de la tierra, ni su plata ni su oro los podrá librar en el día de Jehová. Curiosamente, el apóstol Santiago hace referencia directa a lo que está diciendo Sofonías. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: vamos ahora ricos y llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas podridas están, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Su moho del oro y de la plata, que está haciendo referencia a Sofonías, su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y fíjate cómo cierra Santiago y dice: habéis acumulado tesoros. Más claro no puede estar el texto. Esta es una profecía del tiempo final y es una clara referencia a lo que Sofonías está diciendo. Y dice: habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y no termina aquí, amigo y hermano. Isaías capítulo 24, versículo 1 y 2. Y todas son profecías escatológicas de doble cumplimiento. Por supuesto, tuvieron un cumplimiento en los días que se escribió el texto, pero tiene un segundo cumplimiento para el tiempo del fin. Isaías 24: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Interesantemente, Isaías, por inspiración de Dios, coloca esta parte que me sorprendió mucho y la puse en azul: y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. Sacerdote, entiéndase, que es una referencia a los líderes que están dirigiendo al pueblo. Pues Dios dice: lo que le va a pasar al pueblo también le va a pasar al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a la ama, al que compra, al que vende, al que presta o al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. Si estoy leyendo correctamente, Dios mismo está diciendo que en el día de la ira de Jehová, lo mismo le sucederá al sacerdote como al pueblo. Porque al sacerdote no se supone que son los que más cerca están de Dios. Porque al líder que está dirigiendo a las ovejas, que supuestamente necesita tener una comunión más íntima
con Dios para dirigir al pueblo, pues dice ahí que le va a pasar lo mismo a los dos. ¿Por qué razón? Jeremías capítulo 14, versículo 10 al 12 dice el profeta Jeremías: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Ahora, esto no lo dice la apreciación de ningún ser humano mortal y finito. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice: como ese pastor me cae mal, no me importa lo que dice. Pues que no te importa lo que diga un hombre, pero ¿qué te parece que te importa lo que diga la palabra de Jehová? Y lo que te estoy citando es la palabra de Jehová. Mira lo que dice Jehová. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar. En otras palabras, los está llamando vagos. Se deleitaron en vagar. No dieron reposo a sus pies. En otras palabras, a donde se les pegó la gana de ir y hacer, nada se los impidió. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Interesante. Y no está hablando del impío o el que se rebeló contra Dios. Está hablando de este pueblo, el pueblo de Dios. ¿Y cómo es posible que el Dios mismo diga que en el día de la venganza, Dios a su mismo pueblo lo va a consumir a espada, con hambre y aún con peste? Lo que pasa es que hay mucha gente hoy en día que dice: yo cito Salmo 91, plaga no tocará tu morada, porque el que habita al abrigo del Altísimo. Claro, qué fácil es citar el texto, pero hay condiciones para que plaga no toque tu morada. De hecho, Dios dice que hay un pueblo que se deleitó en ser vago y no dar reposo a sus pies, no para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer su propia voluntad, y en el día de la ira aún el castigo los alcanzará. Versículo 13. Y yo dije, cuando Jeremías escuchó esto que venía de Dios para su pueblo, mira lo que dice Jeremías: y dije yo: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Interesantemente, Jeremías lo que está diciendo es que el pueblo está de vago y que sus pies andan por todos lados, porque no tanto la culpa es de ellos, sino que hay profetas en Israel que les están dando un mensaje equivocado al pueblo. Y el mensaje de estos profetas que le están dando al pueblo es: tranquilos, no pasa nada, no veréis espada, no habrá hambre entre vosotros, los malos perecerán, pero Dios está con su pueblo, y en este lugar os daré paz verdadera. Y entonces me dijo Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié. Ese no era el mensaje que Dios les estaba dando. Ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Y sabes qué es lo curioso del asunto? En vez de recibir la verdad que doliera de Dios, recibieron mentira que no doliera. El profeta que se levantó entre en medio de su pueblo, en vez de haber dicho la voz de Dios, los llevó a descarriarse en sus propios caminos, y aún les dijo que estando en rebelión contra Dios, paz vendría a ellos. Dios dice: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, yo no los envié. Versículo número 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Mira lo que Dios dice. Ahora sí viene la profecía real: con espada y con hambre serán consumidos esos profetas.
Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Ahora entiendes, hermano, lo que Jeremías dice, lo que le va a pasar al sacerdote le va a pasar al pueblo, pero en este caso Jeremías le da el clavo. El pueblo escuchó a falsos profetas que le dieron un mensaje que no venía ni de la mente ni del corazón de Dios. Jeremías capítulo 23, el versículo 16 y 17 sigue diciendo la inspiración divina: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Tranquilo, hermanos, no pasa nada. Todo está bien. Sí, 3 millones de contaminados. No pasa nada. En un mes regresamos a la normalidad. La vida seguirá como que nada pasó, porque la iglesia de Dios es como la niña de sus ojos, y Dios protegerá a su pueblo. Y el pueblo, como dice Jeremías, anda de vago, anda según sus propios caminos. Pecados se han metido en la iglesia, pero todavía hay líderes que les dicen no pasa nada, todo está bien, porque somos el pueblo de Dios y somos la niña de los ojos del Señor. Jehová dice: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, y dicen atrevidamente a los que me irritan: oh, Jehová dijo, paz tendréis, Jerusalén, ciudad de paz, viene paz sobre vosotros. Y a cualquiera que ande en la obstinación de su corazón, en la vaguedad de su vida y en los pecados de sus pies, oh, ellos, esos falsos profetas, le dicen: tranquilo, no vendrá mal sobre vosotros. Y entonces a esos profetas que pretenden conocer la voluntad de Dios y que pretenden saber más que Dios y darle un mensaje equivocado al pueblo que Dios nunca dio, mira qué dice Dios. Versículo 18: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? O sea, cuando estos pastores, sacerdotes o líderes estuvieron en la mente de Dios para saber lo que él estaba pensando. ¿Quién estuvo en el secreto y vio? ¿Y quién oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. En otras palabras, la paga del pecado es la muerte. Dios no cambia su mensaje. Déjelo impío su camino. Ese es la mensaje de la gracia. Deja tu mal camino y vuélvete a Dios. Esa es la voz de la verdadera profecía. Pero dice ahí: no se apartará el furor de Jehová hasta que yo lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Y Dios, hablando en lenguaje escatológico, mira lo que dice: en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Dime si no es una profecía escatológica. Y si ahorita ustedes no lo entienden porque tiene que ver para su tiempo, pero los que les toque vivir en el tiempo del fin van a entender claramente lo que yo estoy hablando cuando me levante en mi ira, porque el mundo se descarrió, porque mi pueblo se hizo vago y porque los que conocían la palabra de Dios no cambiaron sus caminos. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Versículo 21: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero si ellos, suponiendo, dice Dios, hubieran estado en mi consejo, suponiendo que hubieran entendido la profundidad de mis designios en mi mente, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino, sí, del camino de los vagos, del camino de los descarriados, del camino de los pecadores. Ese es el verdadero profeta, el que le dice al pueblo: vienen los juicios de Dios, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hoy en día vivimos en uno de los tiempos más avanzados en telecomunicaciones, pero también vivimos en uno de los tiempos donde
la gente de todo se hiere. O no digas eso porque es políticamente incorrecto. O no digas ciertos versículos de la Biblia porque vas a ofender a la comunidad homosexual. Pero está en la Biblia, sí, pero ofendes, mejor no lo digas. No hables del aborto porque se van a ofender las mujeres. ¿O acaso ellas no pueden hacer con su cuerpo lo que ellas quieran? Otra vez, palabra de Dios. Ni el cuerpo es nuestro, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy en día parece ser que el mundo, su cabeza está tan dormida, sus pasos están tan chuecos, que ya ni siquiera tienen la habilidad de poder ver lo malo aunque esté enfrente de ellos. Y tanto la mente ha estado dormida que hemos llegado a una generación que la maldad de las obras de este tiempo, a lo bueno ya le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Oh, así, amigo y hermano, esto habría de culminar en los días finales. Y Cristo dijo, como en los días de Noé, la humanidad se corrompería tanto que perdería la habilidad de poder siquiera discernir que lo que estaban haciendo estaba mal. Por eso Dios levantaba mensajeros, por eso Dios levantaba profetas, para hacer volver de su mal camino la maldad de sus obras. Oh, cuántos pastores hoy en día dicen, ay pastor, se habla muy fuerte, se me va la gente, ¿y de qué voy a vivir? Oh, pastor, imagínense, si yo le predico tan duro a la gente no va a venir, y la entrada de dinero, ¿verdad? Se me va. Y como yo vivo del dinero, pastor asalariado, la gente se va a ir y me voy a quedar sin comer, ¿verdad? Y pagar las mansiones que tengo y hasta el jet privado que me compré. Oh, amigo y hermano, más fácil es haberle hablado al pueblo palabras infladas, palabras engordadas. No pasará nada, sigue en tu pecado, que al final de cuentas estás bajo la sombra del Todopoderoso. Y no solamente es Jeremías el que habla, mira lo que dice Isaías, capítulo 56 y el versículo 10 en adelante. Sus atalayas son ciegos. Ay, cuando leo este texto me quedo con la boca abierta. Porque antes las ciudades estaban rodeadas de murallas y había puestos vigías, y en los puestos vigías había atalayas. ¿Y cuál era el trabajo de los atalayas? Era muy simple. Los atalayas, su única labor era mirar que no viniera el enemigo para atacar al pueblo. Y cuando ellos percibieran que el enemigo viniera, sacar la trompeta, sonar la trompeta, y el otro atalaya y el otro atalaya, en toda la muralla habría de tocar la trompeta, y el pueblo de Dios se despertara para prepararse para el ataque que venía. Pero Dios, hablando de esos atalayas que deberían estar despiertos y mirando el peligro, Dios dice, sus atalayas son ciegos. Todos ellos son ignorantes, ni cuenta se dan del peligro y la crisis que viene, aunque lo tengan enfrente. Todos ellos, y mira que Dios habla duro, todos ellos son perros mudos. Por algo en Apocalipsis dice, los perros no entrarán a la ciudad. Y no está hablando de los perritos, está hablando de aquellos líderes que deberían de haber dado el mensaje y se quedaron callados como perros mudos cuando venía el juicio de Dios sobre la tierra. Y Dios dice, no solo son ciegos, ignorantes y perros mudos, ni pueden ladrar. Ay, amigo, déjame decirte que cuando estaba preparando el sermón, las pedradas venían hacia mí mismo. Porque es fácil hablar del pueblo, pero no es fácil hablar de los líderes del pueblo. Pero amigo y hermano, sabes, si tú eres un pastor y tú has estudiado en la palabra profética lo que viene y lo has callado por conveniencia, por ser asalariado, por lo que tú quieras. Ah, pastor, es que usted no tiene la más mínima idea que si yo predico, los jefes de arriba me votan. ¿A quién le trabajas, pastor? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién te llamó para ser pastor? Esa es mi pregunta. Porque si tu jefe de arriba es el que te llamó, pues entonces levanta la mano para pedir tu cheque. Pero si el que te llamó es el que está más arriba, está sentado en su trono, amigo y hermano, entonces tu responsabilidad era dar palabra de Dios y no palabra de hombre. Aunque fuera impopular, aunque fuera incómoda, aunque se ofendiera a la gente, aunque le doliera.
¿Por qué crees, pastor, amigo y hermano, que nadie quería ser profeta? Los mataban, los apedreaban. A Isaías lo partieron a la mitad en un serrucho. Jonás hasta se fue mejor para dormirse en un barco porque sabía la que le esperaba en Nínive. Y al mismo Cristo terminaron crucificándolo. Así porque hoy en día hay un montón de pastores que dicen, no hablen de esas cosas, ¿verdad? Hablen de Jesús, hablemos como Jesús. Para tu información, querido pastor, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué cree que crucificaron a Cristo? ¿Porque hablaba del amor? Lo crucificaron porque su mensaje fue directo y al corazón. Y después de decirle sus pecados a los líderes religiosos, los que eran enemigos, fariseos y saduceos, se hicieron amigos esa misma noche y decidieron matarlo. Oh, no lo mataron por hablar solamente amor, lo mataron por decir la verdad. Pero Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, no la voluntad de un Sanedrín, ni la voluntad de una conferencia o de ningún ministerio, por así decir. Oh, Dios tiene un juicio con los líderes. Dios tiene un juicio con sus pastores y con sus atalayas cuando, sabiendo lo que viene, han sido perros mudos y no le han anunciado al mundo y al pueblo de Dios que se preparen para el día de Jehová. Y no solamente así, Dios sigue diciendo: ciegos, ignorantes y perros mudos no pueden ladrar soñolientos. ¿Qué es soñoliento? En vez de estar despierto y agarrando las señales que están pasando enfrente de ellos, están medio dormidos. Si es verdad, amigo y hermano, la sierva del Señor dice, pastores dormidos le están predicando iglesias dormidas. ¿Cómo va a despertar la iglesia si el mismo pastor está dormido? ¿Cómo va a despertar la iglesia cuando el mismo pastor está soñoliento y no tiene la más mínima idea de lo que viene, porque la cabeza la trae inflada de sueño y de cansancio? Eso sí, no les gusta decir la verdad, no les gusta predicar lo que viene, no les gusta poner el dedo en la llaga y decir al pecado el nombre que le corresponde. Pero hay algo que sí les gusta, según Dios. ¿Y sabes qué les gusta? Les gusta el dormir, echados todo el día en la casa sin hacer nada. Eso sí les gusta. Pero prepararse para hacer un mensaje para Dios, ay, qué pesado. Mejor les dio Juan 3:16 y ahí murió. Dios nos ama y se acabó. Hacer eso es muy complicado. Los pastores mismos dicen, Dios, no saben entender. Más claro no habla Dios. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno, recuerda lo de vagos, cada quien va por donde quiere, menos el camino de Dios. Cada uno busca su propio provecho y cada uno va por su lado. Venid, dicen, sí, los pastores, los falsos pastores, venid, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, y no solamente como esto, será mejor. Pasará la pandemia, todo regresará a la normalidad, cantarán los pajaritos, brillará el sol, recuperaremos el trabajo, abriremos las iglesias, seguiremos predicando y abrazándonos, y yo seguiré predicándoles mensajitos del amor de Dios y del amor de Jesús. Todo regresará a la normalidad. Amigo y hermano, puedo seguir dándote textos. Más de 250 textos aparecen en el Antiguo Testamento en donde Dios habla acerca del día de su ira. En muchos de estos textos Dios atribuye la culpa de la perdición a los propios ministros religiosos. Alguien dirá, pues esa es la conclusión de usted. Bueno, te leo lo que dice el Espíritu de Profecía. Los ministros, hablando acerca cuando Cristo viene, tiempo de angustia, se cierra la gracia y la gente se da cuenta que está perdida porque vino el día de la ira del Señor y no cambiaron sus vidas y ahora están condenados, dice ahí. Los ministros y el pueblo ven que se rebelaron contra el autor de toda ley y justicia recta. ¿Por qué razón? Porque eran vagos. Porque siguieron cada quien su camino y la ley de Dios la pisotearon y le pasaron por encima y les importó poco lo que Dios tenía que decir. Ahora que ese Dios se levantó y su ley
es levantada también. Ahora se dan cuenta que se rebelaron no contra los predicadores, contra el autor de la ley y justicia recta. Los que rechazaron la verdad porque prefieren una mentira que no doliera y escucharon la voz inflada de los falsos pastores, ministros y profetas. Los que rechazaron la verdad y prefirieron el error saben que están perdidos. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con la que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre. ¿Y sabes qué es lo que perdieron? No un título en una iglesia, no un cargo eclesiástico. Perdieron la vida eterna. Y ahí es donde ellos se van a dar cuenta que quien da la vida eterna ni es un pastor, ni un ministerio, ni el hombre. Quien da vida eterna tiene nombre y su nombre es Cristo Jesús. Se conectaron con el hombre, pero no se conectaron con Dios. Perdieron la vida eterna. Olvidaron lo que dice Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y confiesan que Dios los amaba. Claro, los verdaderos que predicaron el mensaje no van a ser populares. Mira, hoy en día no hay piedras, ¿verdad? Pero sí hay manitas así en YouTube. Hay manitas así y comentarios de no exageren, no sean fanáticos. Pues así se rieron de Noé. Pero como dice el dicho, el que ríe al último ríe mejor. Porque cuando el diluvio vino, esos que se burlaron estaban afuera y Noé estaba adentro, y fueron los únicos que se salvaron. Lo mismo sucederá en el fin del mundo. Los que se burlaron y están perdidos caen a los pies de quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y confiesan que Dios los amaba. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Muchos que se van a perder, claro, ellos tienen la culpa por no haber escudriñado por ellos mismos la voluntad en la palabra del Señor. Pero ellos se van a dar cuenta que ellos escucharon la voz de líderes que idolatraron, que hablaban con una elocuencia que convencía a cualquiera, y lo único que les faltaba prácticamente era casi adorarlos de rodillas. Uy, mira, si es un sabio tan grande. Pues era sabio, pero no hay más sabio que el Dios que está en los cielos. Siguieron a hombres y ahora empiezan a ver las cosas en su verdadera luz. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado. El pueblo le echa la culpa a los líderes le echan la culpa al pueblo, y los dos, al final de cuentas, tanto líderes como pueblo, están perdidos. Pero al final de cuentas, todos concuerdan en abrumar a los ministros con la más acerba condenación. ¿Por qué razón? Porque ya lo ven en su luz verdadera. Se dieron cuenta que los que les predicaron no eran profetas de Dios. Se dan cuenta que fueron falsos profetas, que les dieron un mensaje que no los llevó a cambiar, les dieron un mensaje que no los llevó a la obediencia de Dios, les dieron un mensaje suavecito que no doliera, una mentira que no dolía. En vez de la verdad, aunque doliera, volvieran de sus caminos al Dios eterno. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Qué bonito se ve, qué bonito canta, todo está bien. Aún conscientes que había graves pecados, profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a los oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Y ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes, llenas de cólera y de furor, estamos perdidos, y exclaman: vosotros sois la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otro tiempo, los que casi les prendieron una veladora frente a sus pies, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos, y las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos, los falsos pastores. Oh sí, amigo y hermano, el Señor Jesucristo claramente dijo que viene una grande tribulación cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía claramente dicen que estamos entrando al periodo de la gran tribulación.
Estamos entrando a los tiempos de los cuales los profetas nos hablaron por inspiración divina, y aún la palabra del Señor dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, mi pregunta ahora es, ¿quiénes son los escogidos? Porque hay versículos que dicen, muchos son los llamados y pocos los escogidos, y Cristo dice que por causa de los escogidos en la gran tribulación que viene, por amor a ellos y solo por amor a ellos, los días serán acortados. Bueno, el profeta Daniel, hablando de la tribulación, nos dice quiénes van a ser aquellos que serán por amor de ellos los días acortados, quiénes serán los escogidos. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los escogidos, todos los que se hallen escritos en el libro. Y aquí nos metemos en un tema muy interesante. Tú lo puedes ver, está en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Dios tiene libros en el cielo. Un libro es llamado el libro de las memorias. Y en el libro de las memorias está contenido el registro de cada ser humano, y lo que se escribe ahí es escrito por los ángeles. De hecho, en Apocalipsis 20:12 y en Eclesiastés, tanto Salomón como Juan dicen que el juicio de Dios va a ser basado en lo que está escrito en esos libros. Pero también hay otro libro que se llama el libro de la vida. En la misión de los 70, cuando van a predicar y aún echan demonios y hacen milagros, vienen felices los apóstoles con Jesús. Y entonces Jesús dice, no se gocen que los demonios os sujetan o que hacéis milagros, mas gozaos que vuestro nombre está escrito en los cielos. El libro de la vida del Cordero. Y hemos entendido que en el juicio de Dios, bajo el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Hemos entendido que Dios ya empezó a sellar a su pueblo. Sí, así como lo dije. Dios ya empezó su obra de sellamiento en su pueblo. Es menester que el juicio de Dios comience primero por la iglesia, dice el apóstol Pablo. Y desde que se proclamó por primera vez el mensaje de la hora de la llegada del juicio de Dios, Dios ya empezó a apartar a los que son de Él. Puede ser que algunos que nos están viendo ahorita digan, ni la más mínima idea de lo que usted está hablando. Bueno, es que Dios levantó un pueblo para decirle al mundo exactamente lo que estoy diciendo. La iglesia adventista fue levantada precisamente para proclamar este mensaje. Llegó la hora del sellamiento, llegó la hora del juicio. Dios ya empezó a apartar a los que son de Él. Claro, hemos entendido que el juicio primero comenzará con los muertos que profesaron ser parte y siervos de Dios en algún momento. Pero tan pronto termine el juicio de los muertos, comenzará el juicio de los vivos. Y Dios apartará a los suyos. Por eso Daniel dice que los que se hayan escrito su nombre en el libro, Miguel viene a pelear por ellos y a librarlos. ¿Por qué razón? Porque están sellados. Apocalipsis capítulo 7. Por esta razón hemos explicado que antes de ser sellados es importante tener una verdadera reforma en el seno de la iglesia, en el seno del ministerio, en el seno de cada hogar y en el seno de cada corazón. ¿Por qué razón? Porque nadie que no haya hecho una reforma en su vida jamás recibirá el sello de Dios. Es claro. Mira lo que dice Elena de Guay en Joyas de los Testimonios, página 67. Y es muy duro lo que voy a leer ahora. Amigos y hermanos, cuando lo estaba leyendo, yo quería parar de meter citas, pero es tan completo la forma como ella le explica que es muy sorprendente. Dice ella, el día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. Todas las citas de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel que he mencionado, a Daniel 12:1, la gran tribulación, el día de la ira de Jehová según Sofonías. Ella dice, está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente
O sobre los que tienen su membresía en una iglesia, ¿verdad? Pues dime a cuál y me hago miembro. Si tener el sello de Dios es pertenecer a una iglesia, a un ministerio, pues hagámonos miembros de ahí, con eso ya lo hicimos, el sello de Dios está sobre nosotros. Pero eso no es lo que dice la pluma inspirada. Ella dice que el sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Ven lo que pasa en el mundo de la violación de la ley de Dios, pecados horribles que se hacen ante la presencia del Eterno y suspiran, sufren. Su corazón ya no pertenece a este mundo, ya se sienten raros en estar asociados con gente que tiene más amor por este mundo que por Dios, y gimen y claman por esas abominaciones. Pero también ella dice, los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, querido hermano. ¿O no sabías tú que en el mundo hay mucha cizaña, pero también Dios tiene trigo? ¿No has leído Apocalipsis 18, que bajo el mensaje del cuarto ángel se dirá, salí de Babilonia, pueblo mío? Dios tiene gente allá. Pero así como el mundo tiene trigo y cizaña, también la iglesia. Mateo 13. En el pueblo de Dios hay mucho trigo, pero también hay mucha cizaña. Y yo no soy nadie para decir quién es trigo y cizaña. Esa obra le toca a Dios. El que piense estar firme, mire que no caiga, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero claramente a través de su profeta Dios dice que los que simpatizan con el mundo, en otras palabras, los mundanos, para hablar claro, los que simpatizan con el mundo, la novela, pues me agrada. Lo que es malo lo dejo y lo que es bueno lo agarro. Simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos, porque Dios ve el camino de los justos, pero también ve aquellos que hacen mal. Nuestra propia conducta, dice ella, determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Y claro, está citando Ezequiel 8 y 9. Ni voy a hablar de eso ahorita, si es literal o no, que hay un grupo en la iglesia adventista que dice que es literal la masacre. Ni voy a hablar de eso ahora. Pero dice que los que por su conducta no habrán recibido el sello de Dios serán abatidos por las armas destructoras. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina. Todavía no ha venido el diluvio de su indignación, pero ya algunas gotas han caído. Pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mezcla en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. Y habrá entonces sangre, no habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Oh, amigo y hermano, esto es serio. El tiempo de cambiar no es cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. El tiempo de recibir el sello no es cuando Cristo está entrando a la atmósfera de la tierra. La obra del sellamiento es ya. Alguien dirá, pero pastor, Dios ya me está sellando ahora. No, ahora, hermano, desde hace rato. Tenemos 175 años de estar predicando en la iglesia y al mundo que la hora del juicio ha llegado, que la visión de Daniel 7, que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, ya tiene más de 175 años que el tribunal divino se sentó para definir quién es su pueblo y quién no lo es. Ella sigue diciendo, en aquel tiempo Miguel se levantará, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será tu pueblo libertado, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, en el libro, Daniel capítulo 12:1. Pero mira lo que dice Elena de White comentando acerca de esto. Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Ya no habrá tiempo de gracia ni de misericordia para el impenitente, dentro o fuera de la iglesia.
El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Y este pequeño remanente, quiere decir que no todos van a ser sellados, pero los que sean sellados, el pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por las huestes del dragón, hace de Dios su defensa. El justo vivirá por la fe. No podemos depender, mira, estamos en una pandemia, amigo y hermano, desde hace casi un mes y medio. No vamos a la iglesia, no cantamos con los hermanos, no nos abrazamos, pero sabe que hemos aprendido en estas 6 semanas a depender de Dios. Hemos aprendido a caer de rodillas, hemos aprendido a leer la Biblia, hemos aprendido solos a buscar de Dios. Ay de aquel que en esta pandemia todavía sigue dependiendo de su pastor. Ay de aquel que en esta pandemia todavía está mirando los ojos al brazo humano para crecer espiritualmente. No ha aprendido nada. No ha aprendido a poner su fe y su confianza en la roca eterna de la salvación. Mirad a mí, dice el Señor, mirad a mí, seis salvos. No mirad a una organización ni a una institución, mirad a mí, dice el Señor. Pues este pequeño remanente que fue sellado, cuando todos los poderes estén en contra de ellos, harán de Dios su defensa, su escudo y su protección. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto que adoren a la bestia y reciban la marca bajo pena de persecución y de muerte. Dios ayude entonces a su pueblo, dice ella, porque ¿quién podría hacer? ¿Qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? Oh, sí, amigo. El mundo entero va a estar en contra del pueblo de Dios por haber cometido el grande pecado de haberse puesto del lado de Dios. Pero eligieron correctamente. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a pelear por su pueblo. Dice ella hablando acerca de este sello que se va a recibir de parte de Dios. Seguimos leyendo todavía, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 68. No se adquiere esta experiencia de hacer Dios tu fuerza y tu escudo en un momento de valor. La fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años en tu caminar con Dios, en las pruebas que han venido, cuando perdiste tu trabajo, cuando se enfermaron tus hijos, cuando caíste de rodilla y buscaste a Dios. Todo esto Dios lo ha utilizado en la experiencia para acrecentar tu fe, para agarrarte de Dios, para buscar el rostro del Eterno por una vida de santo esfuerzo y firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios estaban sellando su destino. En otras palabras, aquel que no puso ni un ápice, ni un gramo de esfuerzo para corregir su vida, aquel que no hizo aunque sea el mínimo esfuerzo de buscar a Dios, y que se conformó solamente por los rituales que le enseñaron de la religión. Oh, ve a la iglesia un ratito, cumpliste, da tu diezmo, te ofrenda y te veo hasta la semana que viene. See you later, next week. Aquellos que se acostumbraron a hacer 7-Eleven, solamente ir el sábado a la iglesia a las 11 de la mañana y al mediodía regresarse a comer a su casa, porque primero está la comida y la barriga que la palabra de Dios, y que nunca desarrollaron, oh hermano, perdón por todo lo que estamos diciendo, pero yo prefiero una verdad que duela o una mentira que no duela. Oh amigo y hermano, esta es nuestra responsabilidad como ministros del Señor, decir la verdad, aunque corte como una espada de doble filo, y simplemente estamos repitiendo lo que Dios ya nos reveló a través de sus profetas. Por una vida de santo esfuerzo y firme adhesión a lo recto, los hijos de Dios ya estaban sellando su destino. Asediados de innumerables tentaciones, sabían que debían resistir firmemente o quedar vencidos. Era ganar o perder. Sentían que tenían una gran obra que hacer, que a cualquier hora podían ser llamados a deponer su armadura, o sea, descansar, y que si llegaban al fin de su vida sin haber hecho su obra, ello representaría una pérdida eterna. Aceptaron ávidamente la luz del cielo como la aceptaron los labios de Jesús, los primeros discípulos. Y cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas, los mandaban a los desiertos, cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y aún de tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar a su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado él mismo como su maestro, fue torturado por nosotros. ¿Cómo ellos no lo iban a hacer? Su ejemplo
de ellos que ya en el pasado probaron con su vida que dieron todo por Dios, incluyendo la tortura, la enfermedad y el destierro, ella dice que su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios, que sufrirá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. O sea que los que les toque el tiempo de angustia recordarán el ejemplo de los héroes de fe. Y muchos dirán, si Dios pudo dar de su gracia para que estos siervos y siervas aún dieran la vida por no pisotear los preceptos de Dios, será un ejemplo que les traerá consuelo y aún estímulo. Ahora, ella sigue diciendo algo que cuando lo leí me sacudió. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Y le explico porque a muchos se les ha enseñado que el sello de Dios es el sábado, y estoy de acuerdo. El sello de Dios es el sábado porque anuncia quién es el creador, el hacedor de todas las cosas, menciona su nombre y que Él creó todo en el principio. Estoy de acuerdo, el sábado es el sello de Dios. Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:20, estoy de acuerdo. Pero no es suficiente, explico. Los judíos también guardaron el sábado, pero se murieron en Jerusalén en el año 70 bajo Tito. ¿De qué les sirvió guardar el sábado si no recibieron al Señor del sábado? Amigo y hermano, el sábado no salva a nadie. Quien salva es el Señor del sábado y su nombre es Cristo Jesús. El sábado no da reposo a nadie. Quien da reposo es el Señor del sábado. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Yo, no un día, yo os haré descansar. Por eso Él dijo, yo soy el Señor del sábado. El que viene a la ley, viene al dador de la ley. ¿Cuántos hoy en día, aún entre los evangélicos y pentecosteses, abrazan a Cristo, pero desechan la ley de Cristo? Abrazan al Señor de la ley, pero desechan la ley del Señor. De nada sirve, amigo y hermano, abrazar la ley si está rechazando al Señor de la ley. Y muchos que están guardando el sábado no le han dado cabida a Cristo en su corazón. Y para muchos de ellos el sábado simplemente se ha convertido en una fatídica, pesimista y ridícula tradición. Oh, sí, perdón lo que estoy diciendo, pero si uno no va el sábado a la iglesia para glorificar al Señor del sábado, amigo y hermano, hemos perdido nuestro tiempo. Porque los judíos fueron por años y años a la sinagoga, pero dice el apóstol San Juan, a los suyos vino, a los que por años fueron a la sinagoga en sábado, y los suyos no le recibieron. No basta con tener una idea de la ley. El Espíritu Santo anhela grabar esa ley de forma experiencial en nuestra vida y en nuestro corazón. Y después la sierva del Señor lo pone peor. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, ya no está hablando del pueblo, está hablando de los ministros. Hay muchos, ojalá que ella dijera hay poquitos, pero no dice a poquito, dice hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Ándale pues. ¿No es lo mismo que dice Jeremías? Tanto al sacerdote y al pueblo les va a pasar lo mismo. Usted está diciendo, pastor, que aún pastores que predicaron la verdad no van a ser sellados por Dios. No lo estoy diciendo yo, simplemente lo estoy leyendo. Muchos que enseñaron la verdad no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, hasta eran eruditos en la Biblia, pero no hicieron las obras correspondientes. Pablo dice, ¿de qué me sirve saber todas las profecías y tener todo el conocimiento si no tengo amor? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. Pues tuvieron la forma de la letra, pero no tuvieron la piedad que solamente Dios da. Los que conocieron también la profecía, ándale, y esto es una pedradota para nosotros los que hablamos profecía, Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina deberían de haber actuado conforme a su fe. Deberían haber mandado a sus familias tras sí.
para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Y eso honestamente a todos nos pone a reflexionar. ¿Sabes? Yo he conocido a muchos pastores que en el afán de salvar a otro han perdido su familia. Y como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de su casa. Sabes que muchos pastores a veces nos olvidamos que sí, nuestra primera iglesia no es la física. Sí, nos pagan y nos dan cheque, ¿verdad? Pero la primera iglesia que Dios nos dio es nuestra familia. No me recuerdo cuando empecé en el ministerio, aquellos días en los cuales un neófito en el ministerio, recién llegado a Estados Unidos, no sabía ni predicar, ni todo lo que a uno le habían educado en la universidad. Pues una cosa es lo que te enseñan y ya otra cosa es la práctica. Y me recuerdo que batallaban para poner comida en la mesa. Me recuerdo cuando me casé, quien ganaba más dinero era mi esposa que yo. Realmente ella era la que sufragaba los gastos de la casa, porque como pastor me moría de hambre. Y resulta ser de que me metí a la iglesia. Estudios bíblicos, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. La gente, la gente. Y a veces estamos tan metidos en atender a la gente. O es que me escribieron 500 mensajes en WhatsApp. O es que me escribieron 300 mensajes en Messenger. Es que me llaman todos los días. Hay que atender a la gente y la gente y la gente. Uy, si no los atiendo, pastor, la gente se enoja. Uy, si no les contesto el teléfono porque estoy en culto con mi familia, la gente se enoja. Y sabes que a veces los pastores cometemos el error de poner primero a la gente que la primera iglesia que Dios nos dio, que es nuestra familia. ¿Y sabes cuándo nos damos cuenta que cometimos ese error? Cuando nuestros propios hijos ya no quieren saber de Dios. Ahí nos damos cuenta que hicimos las cosas al revés. Y esto es algo muy serio para todos nosotros como pastores. Supimos profecía, los tesoros de la sabiduría divina, debimos haber actuado conforme a nuestra fe. En primer lugar, mandar a nuestras familias tras de nosotros. En otras palabras, los primeros en seguir nuestros pasos espirituales era nuestra familia. Porque por medio de un hogar bien ordenado, presentaríamos al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Pero por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, contribuyen a que otras almas se conformen con su situación. Los hombres de juicio finito no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres, hablando de pastores que enseñaron la verdad, cuando la gente sigue a estos hombres que no siguieron los pasos que Dios les había indicado de poner primero en orden su hogar y después ser un modelo para los demás, la gente los mira a ellos, a estos hombres que les sirvieron de modelo, que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra de Dios, pondrían ciertamente en peligro sus almas. Y entonces ella cierra diciendo, hasta lo tengo en bold y en azul y subrayado, ella explica: Jesús es el único modelo. Los ojos no tienen que estar ni en un pastor, por más renombrado que sea, ni en una organización, ni en ninguna institución. Jesús es el único modelo a seguir. Y ahí es donde uno aprende que la labor de nosotros como pastores es hacer que la gente ponga sus ojos en Él, no en nosotros. No en nosotros, somos polvo, somos humanos, caemos, no somos perfectos. Por eso si la gente pone los ojos en sus pastores, si el pastor cae, también ellos caen. Si el pastor falla, también ellos fallan, porque su modelo no es Cristo, su modelo es su pastor. Y mira qué astuto es el diablo, que nos quita los ojos del dechado del modelo de perfección que es Cristo, que humanamente venció por la gracia del Señor y su Espíritu Santo, y podemos seguir el mismo ejemplo de Él, porque Él nunca falló ni fallará. Pero nosotros ponemos los ojos en hombres de juicio finito
y ponemos en riesgo nuestras almas no recordando que Jesús es el único modelo. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado como el de un niño, si quiere conocer lo que el Señor requiere de él, por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios. Si deja de seguir la luz que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, caerán las tinieblas y los engaños satánicos, y esto me hace temblar como termina la cita, y conducirá a otros por la misma senda. ¿No es eso lo que le pasó a los líderes de Israel en su soberbia? Oh, fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley, ¿qué les iba a enseñar un pobre rabino de Belén que recién tenía poco más de 30 años? ¿Qué le iba a enseñar a los eruditos de Israel? Aquel, por más elevada que ha sido la altura, si deja de seguir la luz que Dios le dio y se niega a ser enseñado como un niñito, caerá. Oh, hermano, este es un llamado a desinflar un poquito la soberbia, a desinflar un poquito la vanidad de creer que somos más que los demás por ser pastores o por ser ministros. Porque siendo así podemos caer en el riesgo de habernos soltado de la mano de Dios, y aquellos que vienen detrás de nosotros ya no los estamos guiando al pastor de pastores, sino los estamos guiando a nuestros propios pasos. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Y esto me preocupa, porque si somos honestos, no tenemos una mancha, tenemos muchas. Pero el texto es claro: nadie recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres. Entonces, amigo y hermano, esto es mucho más que un asunto de pertenencia a una organización. Esto es más que un asunto de membresías. ¿Saben? No sé ni cómo explicarlo. La otra vez, en las redes sociales, yo estaba viendo un comentario que este servidor estaba predicando un sermón y alguien puso ahí: hermanos, para su información, no lo escuchen a él porque él no es de la organización, por lo tanto es un disidente. Okay. Un disidente. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto las personas se han acostumbrado a estar agarrados de una membresía para pensar que ya pertenecen al pueblo de Dios? Y ese mismo que está diciendo eso, pastor, ¿quién le dio el juicio para decir quién es trigo y cizaña? Porque yo comencé mi tema diciendo: yo no soy nadie para decir quién es trigo y quién es cizaña. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que va a poner el sello al final ni es una organización, ni es un ministerio, es el que está sentado en su trono. Pero muchos les han inflado la cabeza de tal manera que, pensando que pertenecer a una iglesia y tener su nombre en los libros de una organización, eso les va a dar automáticamente la recepción del sello de Dios en sus frentes, cuando claramente dice la sierva del Señor que si una persona no ha cambiado el carácter, que si hay caracteres manchados por la soberbia, mundanalidad y el pecado, sea en la organización o fuera de ella, no recibiremos el sello de Dios. Sí, amigo y hermano, los pastos no son más verdes allá afuera. Dios tiene trigo y Dios tiene cizaña en el mundo y en la iglesia, pero Dios conoce a los que son de Él. No es el hombre ni ninguna junta de iglesia que determina quién le pertenece o no. Nos toca, dice ella, a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación, y entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Aún sabes que es interesante que ni siquiera la lluvia tardía va a caer sobre los que no recibieron el sello de Dios. La lluvia tardía caerá sobre los que recibieron el sello de Dios, y para recibir el sello de Dios, amigo y hermano, tiene que haber una reforma en la vida.
Y para eso no hay que ser ni disidente. Deje el impío su camino. Y eso va para todos, en la iglesia o fuera de la iglesia. Deje el impío su camino y vuélvase a mí. Porque si nuestros caracteres están manchados, jamás recibiremos el sello de Dios. Alguien dice: esto es imposible. Es imposible tener un carácter sin mancha. Bueno, interesantemente, el apóstol Juan en Apocalipsis vio el grupo de los que vencieron a la bestia y a su imagen y explica cómo lograron tener esa victoria. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 11 dice: y ellos le han vencido, pero no vencieron en sus esfuerzos, ni vencieron tampoco por una membresía. Ellos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, una vida transformada, una predicación que iba de acuerdo a su carácter transformado, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Prefirieron seguir los pasos del mismo Cristo, si era necesario dar la vida, antes de pisotear la sagrada ley de Dios. Por eso hemos estado estudiando esta gráfica desde hace varias semanas ya. Hay eventos que tienen que suceder dentro del pueblo de Dios antes de que cierre la gracia para el pueblo del Señor y antes de que venga el tiempo de angustia que vendrá sobre la tierra. En primer lugar, amigo y hermano, dentro, fuera de la organización, tiene que venir una reforma espiritual para todos. Para todos, los de afuera y los de adentro, inclusive para el mundo. ¿Tú crees que Dios no le está hablando al mundo? Esta tarde tengo un estudio bíblico que tuvimos hace 2 semanas en inglés con 3 personas, que la hija de una hermana que es profesional junto a 2 amigas para escuchar la Biblia. Una es católica y la otra es evangélica. Y dice: tienen muchas preguntas, pastor, y nos pusimos en un programa que se llama Zoom. Y ahí nos pusimos a dar estudio. 2 horas duró el estudio. Creo que sufrí más por el estudio bíblico que por la predicación de 7 de la mañana. Y dando el estudio con Biblia en inglés, y con Biblia en inglés preguntas de: ¿y por qué eso del sábado? ¿Y qué no quedó la ley clavada en la cruz? Colosenses, Efesios y todo el montón de citas que se sabían. Y saben, esta tarde tengo un estudio más con ellos. Tienen hambre de la palabra del Señor. Tienen sed de la palabra del Señor. Dios está reformando no solamente a los que están adentro, Dios está hablándole a la gente también allá afuera. Esta semana hablé con mi prima en México, y mi prima, de descendencia católica y que ha crecido toda su vida en la iglesia católica como nosotros lo hicimos, me llamó y me dice: estoy queriendo buscar de Dios, ora por mí. ¿Se necesita una reforma? Sí. Y esto tiene que venir antes del cierre de la gracia. ¿Por qué? Porque todavía hay la sangre de Cristo que nos puede hacer vencedores, según el libro de Apocalipsis. Pero cuando ya finalmente esa sangre no interceda por nosotros, nadie podrá reformar la vida. La hora no es mañana, la hora es ahora, de buscar a Dios de corazón. Y aquellos que hayan hecho la reforma con Dios, poder divino más esfuerzo humano equivale a victoria. Someternos a Dios, resistir al diablo, y de nosotros huirá. Vendrá sobre ellos el sellamiento por el Espíritu Santo. La lluvia tardía vendrá sobre ellos. Se prepararán para dar el fuerte pregón, el mensaje de la marca de la bestia. Vendrá un zarandeo, porque eso será lo que depure al pueblo del Señor. Porque no va a ser predicado solamente por testimonio, vamos a ser amenazados aún de muerte. Vendrá el zarandeo entre el pueblo de Dios. Y sabes, muchos que están allá afuera van a venir al pueblo del Señor. Y sus nombres no van a ser registrados, amigo y hermano, en ninguna iglesia, porque ni iglesias va a haber en ese entonces. Y mira, ahorita ni siquiera iglesias hay. Tenemos 6 semanas en la casa. Ese día, amigo y hermano, vendrán a ser parte del pueblo de Dios, porque sus nombres estará en un libro que está ahí arriba y se llama el libro de la vida del Cordero. Y vendrá finalmente el tiempo de angustia de Jacob, que estaba profetizado en la Biblia. El mundo quedará finalmente dividido. Unos tendrán el sello de Dios, los otros tendrán la marca de la bestia, y Cristo viene por ellos. Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, guardan los mandamientos. No dice: aquí está la paciencia de los que le están echando ganas. Aquí está la paciencia de los que, at least I'm trying my best.
Aquí está la paciencia de los de por lo menos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Sí va a haber un grupo. Ahora, si tú quieres pertenecer a ese grupo, no, ya no depende ni de mí ni de tu iglesia, eso depende de cada persona. Si hoy escuchas su voz, dice el libro de Hebreos, no todos la van a escuchar. Algunos un día les va a brillar la luz y la van a ver en su luz correcta y se van a dar cuenta que construyeron sobre la arena en vez de haber construido sobre la roca de su salvación. Algunos un día entenderán, como pasó en los días de Noé, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ese día se van a dar cuenta que el único lugar seguro es en el arca. ¿Y sabes cuál es el arca? No el registro de una iglesia. El arca es en los brazos eternos del dulce y tierno Señor Jesucristo. Ahí están, dice, ahí están. Porque mientras la bestia está poniendo su marca sobre el mundo entero y el mundo entero sigue la marca de la bestia con un día espurio, Juan quizás se pregunta, el mundo entero recibió la marca, ¿quién está por Dios? Y se le dice a Juan, ahí están los santos. No todos tendrán la marca de la bestia. Habrá un grupo que será sellado por Dios, que no escatimarán ni siquiera su vida antes de violar los preceptos de la ley del Señor. Y de ellos se dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El resultado es en el versículo 14, Juan mira una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Interesantemente, mientras Juan ve a los que vencieron a la bestia y guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, Cristo ya viene en camino. Quiere decir que ya la gracia había cerrado. Porque ya Juan dice, y miré, ya la nube está entrando a la tierra y viene con corona y viene con una hoz aguda. Ahora viene ya no como sumo sacerdote. Es obvio que antes de que él venga se quita su vestimenta de sumo sacerdote, la gracia cerró y se pone la vestimenta de Rey de Reyes y de Señor de Señores. Ya no hay oportunidad, la gracia se cerró, el sello de Dios fue puesto sobre aquellos que pelearon la buena batalla y recibirán corona de vida eterna, y viene por su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Elena de Guay lo dice, Eventos de los Últimos Días, página 36. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Por qué no ha venido? Porque todavía nuestro carácter es muy deficiente. Porque todavía el carácter de Cristo no ha sido reproducido en su pueblo, porque somos duros. Porque nos han predicado quizás no el mensaje de Dios tal como Dios lo ha dado. Porque quizás te han predicado mensaje de paz cuando no hay paz. Porque quizás te han inflado los oídos que todo está bien cuando en verdad todo está mal. Y ha empezado en balanzas humanas nuestra propia vida y nuestra propia situación de iglesia, pero no la han pesado en las balanzas de allá arriba. Porque Belsasar pensaba en su propia balanza que estaba bien, hasta que vino la mano invisible y dijo, pesado ha sido en balanza, no es la tuya, es la de allá arriba, y ha sido hallado falto. Y si tengo que decir, amigo y hermano, que levanto la mano, me falta mucho, en todo sentido. El Espíritu Santo trabaja con los que anhelan que el Espíritu Santo trabaje con ellos, porque Él no te va a forzar a que dejes lo que no quieres dejar. Si no quieres que la escama se te caiga de los ojos, Él no te la va a quitar. Si no quieres que tu vida sea transformada por el poder de la sangre de Cristo, Él no te va a cambiar. Él toca a la puerta y llama.
Y sí, Él va a entrar a tu vida y va a modificar tu casa. Él va a entrar a tu vida y va a doler. Yo me recuerdo cuando era jovencito, una vez escuché un sermón en la iglesia que me impactó. No me acuerdo ni qué pastor predicó este sermón, pero me acuerdo que el ejemplo que él usó me impactó. Me acuerdo que llevó una piedra y dice: esta piedra se ve horrible, fea. Y sí estaba muy fea la piedra. Dice: pero esta piedra, cuando tú la metes al esmeril, termina así. Y entonces sacó otra piedra y era una piedra preciosa, brillante y hermosísima. Dice: tú puedes pasar a creer que esta piedra tan fea se puede convertir en esto. Dice: es la misma piedra, lo que hizo la diferencia fue el esmeril. ¿Saben qué es el esmeril, verdad? Es una piedra que da vueltas y tú metes la otra roca y saca chispas. Pero cuando vas sacando chispas, vas sacando lo peor de la piedra. Lo duro, lo feo, lo asqueroso, el polvo, y saca chispas y duele. Y entonces me recuerdo que el pastor decía: así somos con Dios. Somos piedras brutas que nos sacó del mundo, pero el Espíritu Santo nos mete al esmeril para pulir la piedra. Y va a sacar chispas, y muchas veces en nuestra experiencia cristiana va a doler. Vamos a llorar, porque el Espíritu Santo va a ir cortando basura que hay en nuestra vida. El Espíritu Santo va a ir sacando los horrores de nuestro carácter. Nos va a poner delante de la ley, nos vemos en la ley y vamos a decir: qué horripilantes estamos, porque la ley es un espejo. Y vamos a decir: cuánto me falta para ser como Jesús. No soy en lo mínimo nada el reflejo del carácter del buen Señor Jesús. Pero la verdad es de que si el carácter de Cristo no es reproducido en nosotros, nadie recibirá el sello de Dios, a menos que permitamos que el Espíritu Santo nos lleve al esmeril y saque chispas. Y saque chispas que duelan, pero al final, si no somos renuentes, la obra final del Espíritu Santo en ti, jovencito, en ti, señorita, será de que esa piedra bruta, fea y que no tenía ningún aspecto de parecer hermoso, terminará siendo una piedra preciosa. No por ti, sino porque tú dejaste que el Espíritu Santo hiciera su obra en ti. Cuenta la historia de un muchacho que era príncipe y era hijo de rey. Pero el pobre chico nació con un defecto en su cuerpo, era jorobado. Y una grande joroba estaba sobre su espalda, y el pobre chico, siendo príncipe, nadie se atrevía a burlarse de él, por lo menos en su presencia. Pero ya cuando el chico jorobado pasaba todo agachado y con la tremenda joroba que tenía, eso sí, ¿verdad? Tenía vestimentas reales, tenía el sombrero real y tenía los zapatos reales. Era el príncipe, el hijo del rey, pero estaba bien jorobado. Y mientras pasaba delante de todo el mundo le hacía la reverencia porque era príncipe, pero cuando él ya pasaba, todo el mundo se carcajeaba a sus espaldas. Mira el pobre chico todo jorobado y todo feo que está, pero nadie se atrevía a decírselo en la cara, porque era el príncipe. Pero él escuchaba las burlas y él se sentía miserable porque él estaba consciente de la deformidad de su propio cuerpo. Cuenta la historia que un día el muchacho se le ocurrió una brillante idea. Fue con un escultor de su reino, era el más renombrado, y en una reunión secreta con él le dijo: oye, te voy a pedir un favor. Mira, tú sabes que soy jorobado, ¿verdad? Y el otro no le quería decir que sí, porque era el príncipe. Le dice: sí, no me lo tienes que decir, soy jorobado y estoy horripilante, me veo al espejo y me veo como lo peor. Dice: como tú eres escultor, te voy a pedir un favorcito. ¿Por qué no haces una estatua mía? Pero quítame la joroba. Ponme parado en una posición noble y firme. Ponme mirando hacia las alturas. Pon mi mano a un lado de mi cintura y parado con gallardía, como hijo de rey y príncipe de este reino. Y entonces el escultor, compadeciéndose de la miseria de él, le dijo: sí, querido príncipe, era una escultura de ti. Agarraré la piedra, la trabajaré, romperé la piedra y una escultura tan linda de ti
que te vas a quedar sorprendido del resultado de la obra. Y la historia dice que lo hizo, tardó semanas y semanas, y un día llamó al príncipe y finalmente lo llevó a la obra maestra que había hecho. Allá estaba cubierta en una sábana y le dijo: príncipe, ¿estás listo para mostrarte el resultado de mi trabajo? Y dice: sí, quiero ver. Y el joven jorobado, ¿verdad?, tratando de levantar, porque estaba en un pedestal, la estatua, quitó la manta. Y ahí estaba la obra maravillosa: un príncipe esbelto, ropa real, zapatos reales, sombrero real, mirando con gallardía hacia el cielo y sin la joroba. Las lágrimas cayeron del príncipe jorobado y le pidió al escultor, después de agradecerle, que lo dejara solo para contemplar no lo que él era, sino lo que él le hubiera gustado ser. La historia dice que todas las noches, en la soledad y en la oscuridad, con una lámpara venía para que nadie lo viera e iluminaba aquella escultura, y pasaba largas horas mirando la escultura, mirando la escultura. El único problema era que, como era jorobado y la escultura estaba en un pedestal, tenía que hacer tremendos esfuerzos para poder levantar la cabeza y mirar a la estatua. Y todos los días pasaba así, contemplando la obra, no de lo que era, sino de lo que él quería llegar a ser. La historia dice que después de mucho tiempo, no se sabe cuánto tiempo, de estar haciendo esta práctica constantemente, de ir a ver no lo que era, sino lo que él quería que le hubiera sido, la gente se dio cuenta que algo le empezó a pasar al príncipe. La joroba se le fue desapareciendo. Poco a poco, aquella anormalidad de su cuerpo empezó a desaparecer y a desaparecer, hasta que un día ya no era un joven jorobado, sino se convirtió en lo que había contemplado. Creo que sí se puede cambiar, pero se puede cambiar cuando ponemos nuestros ojos en el lugar correcto. Llegó la hora, amigo y hermano, de quitar los ojos de los modelos imperfectos. Llegó la hora de quitar nuestros ojos aún de nosotros mismos. Llegó la hora de poner los ojos en el lugar donde deberíamos de ponernos, en el modelo perfecto de lo que podríamos llegar a ser, y puesto los ojos en Cristo y solo en Cristo. ¿No lo cantamos siempre en la iglesia? Fija tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será a la luz del divino Señor. Un día cuenta la historia que aquellos que pusieron sus ojos en la estatua y modelo perfecta de Cristo Jesús nuestro Señor y se enamoraron de ese carácter, cuenta la historia que un día el carácter de Cristo será perfectamente reproducido en su pueblo, y la historia también cuenta que entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Pastor tendrá una alabanza, y mientras él canta, volveos a Dios, es la palabra de Cristo. Volveos al Señor, es la palabra de Dios. Venir a mí, díjese Jesucristo, todos los que estén cansados de su joroba, de su carácter, de los defectos de tu vida, todo aquel que está harto de mirarte al espejo y ver que no podemos nosotros quitar tantas manchas que están en nuestra vida y en nuestro carácter. Jesucristo dice: venir a mí, los que estén cansados y cargados. Y Jesús dice: yo os haré descansar. Venir a mí, dice el Señor. Pastor.